Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les vamos a enseñar a hacer este poncho tejido a crochet que es súper fácil y queda bien lindo. Lo vamos a construir con dos rectángulos, van a ver que es muy sencillo y les voy a dar las instrucciones para tejerlo en talla chica, que es la talla S, en talla mediana y grande y en talla XL y XXL. En el tutorial yo voy a ir tejiendo la talla chica. Los materiales que vamos a utilizar son 350 gramos de estambre o lana de un grueso o calibre número 4, que es un grosor medio. Nos recomienda para tejerlo un gancho del número 5, pero nosotros vamos a utilizar un gancho del número 6 para tejerlo, para que nos quede más esponjada nuestra puntada. Necesitamos también una aguja lanera que nos va a servir para esconder las hebras del final y una cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado. Formamos un aro con nuestro estambre o lana dejando la punta por debajo, sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Metemos ahí nuestro gancho y ajustamos ese aro. Y ahora vamos a tejer 52 cadenas. Una cadena es dar una lazada y pasar por el aro que tenemos en el gancho. Una, otra vez, dos, otra vez, tres, y así vamos a seguir hasta tener esas cadenas que necesitamos. Ya que tienen sus cadenas listas, en mi caso son 52, comenzaremos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Así que damos una lazada, metemos nuestro gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto. Y ahora vamos a continuar haciendo un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos hasta llegar al final. Así que voy a la siguiente cadena, doy mi lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Como yo tejí 52 cadenas, entonces me quedarán 51 puntos altos en esta vuelta. Terminamos esta vuelta, me quedan aquí 3 cadenas donde tejer, así que voy a hacer esos últimos 3 puntos altos. Allí va uno, otro y el último punto alto en la última cadena. Para nuestra segunda vuelta subimos con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto. Damos vuelta a nuestro tejido. Como esa cadena no cuenta como un punto, empezaremos a tejer en este primer punto. Para esta segunda vuelta vamos a hacer lo mismo que en la primera, vamos a hacer un punto alto en cada punto. Así que damos una lazada, comenzamos aquí desde el primero y hacemos ese primer punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo sobre cada uno. Debemos de tener la misma cantidad de puntos que tuvimos en nuestra primera vuelta. Voy llegando al final de mi vuelta y aquí tengan mucho cuidado con el último punto. No lo vayan a dejar sin tejer. Vean, aquí está ese último pilar, ese último punto alto. Si giran, aquí pueden ver la V de su cabecita. Entonces, no vayan a dejarlo. Ahí metemos el gancho, tomamos esas 2 hebras y tejemos nuestro último punto alto. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta a nuestro tejido. Vamos a comenzar en este primer punto y lo que vamos a hacer son 5 puntos altos en los primeros 5 puntos. Así que hacemos el primero. 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de ahora, todas nuestras vueltas van a comenzar con esos 5 puntos altos
y siempre vamos a terminar con 5 puntos altos igual. Aquí en medio lo que nos va a quedar es nuestra puntada de abanicos. Para las personas que apenas van iniciando el tejido a crochet, que son principiantes, yo les recomiendo que marquen ese quinto punto, que pongan un hilo, un clip, un marcador. En mi caso, por ejemplo, voy a poner ahí un imperdible. De esa manera van a tener bien claros esos 5 puntos del principio y lo mismo vamos a hacer en los últimos 5 puntos, ¿sí? Ahora les enseño cómo. Esto es solo una sugerencia que les puede ayudar. Entonces, ahora lo que vamos a empezar a hacer es nuestra puntada de abanicos. Así que hacemos en el siguiente punto, aquí un punto bajo. Metemos nuestro gancho, sacamos hebra, lazada, sacamos las 2 argollas. Ese es un punto bajo. Y en el siguiente punto hacemos lo mismo, un punto bajo. Saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3. Y en el que sigue vamos a hacer 3 puntos altos. Metemos nuestro gancho, hacemos 1, 2, 3, los 3 en el mismo punto. Hacemos una cadena y ahora, igual, en ese mismo punto vamos a hacer otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Con eso formé un abanico. Ahora vamos a saltar 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el que sigue hacemos un punto bajo. Saco hebra, saco las 2 argollas. Una cadena. Saltamos el siguiente punto, y en el que sigue hacemos otro punto bajo. Lo que vamos a hacer ahora es repetir desde aquí, desde donde saltamos 3 puntos. Entonces vamos a saltar 3 puntos, hacer un abanico, saltar 3 puntos, luego hacer un punto bajo, una cadena, saltar un punto y un punto bajo. Eso que acabo de decir lo vamos a repetir 2 veces. Entonces vamos a hacerlo, lo voy a hacer con ustedes. Saltamos 3, 1, 2, 3. En el que sigue hago un abanico haciendo 3 puntos altos, 2 y 3, una cadena y 3 puntos altos, salto 3 puntos, 1, 2, 3, voy al que sigue, hago un punto bajo, una cadena, salto un punto y en el que sigue un punto bajo. Ya lo repetí una vez, me falta otra vez. Ya que repetimos el número de veces que nos correspondía según la talla que estemos tejiendo, en mi caso me tocó repetir 2 veces porque estoy haciendo la talla chica. Miren, aquí está 1 y 2. Entonces ahora sí, vamos todos a terminar. Saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3. En el punto que sigue vamos a hacer un abanico con sus 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos. Saltamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el punto que sigue hacemos un punto bajo y en el siguiente punto igual, un punto bajo. Y si se fijan, ahora nos quedan los 5 puntos de la orilla. 1, 2, 3, 4 y 5, donde vamos a hacer 5 puntos altos, igual que hicimos al inicio. Entonces aquí comienzo el primer punto alto. Pueden poner, ya saben, una marca ahí.
Con eso ya saben que ahí empieza su orilla. Ya terminó la puntada de abanicos. 1, 2, 3, 4 y 5. Para nuestra siguiente vuelta, que es la 4, vamos a subir con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos los 5 puntos altos de nuestra orilla. Hacemos ahora en el siguiente punto, aquí, 2 puntos medios altos. El punto medio alto es dar una lazada, metemos nuestro gancho en ese punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Y otro igual en ese mismo punto. Así que damos esa lazada, volvemos a meter nuestro gancho en ese mismo punto y sacamos las 3 argollas. Ya tenemos nuestros 2 puntos medios altos ahí. Ahora tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a buscar ahora en nuestro abanico ese espacio de cadena que tenemos entre los 3 puntos altos de cada lado. Ahí vamos a hacer un punto bajo. 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora vamos a buscar la cadena que hicimos entre cada punto bajo de la vuelta anterior. ¿Se acuerdan que hicimos punto bajo? Aquí están sus 2 patitas, cadena y punto bajo. Aquí están las 2 patitas. Entonces, en el espacio de cadena que dejamos ahí, vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. Si se fijan, estamos dibujando una V. Y vamos ahora a repetir desde aquí, desde donde tejimos 3 cadenas, vamos a repetir 3 cadenas, un punto bajo, en el medio del abanico, 3 cadenas y una V con un punto alto, una cadena y un punto alto. Vamos a repetir esto 2 veces más, lo voy a hacer con ustedes. Entonces hago 3 cadenas, un punto bajo en el centro de mi abanico, donde tengo la cadena, 3 cadenas, busco ese espacio de cadena entre los 2 puntos bajos y hago punto alto, cadena y punto alto para dibujar esa V. Ahí llevo una repetición, voy con la que sigue. Ya que repetimos el número de veces que necesitábamos, entonces vamos a terminar todos nuestra vuelta. Hacemos 3 cadenas, nos debe de quedar a todos este abanico. Hacemos 3 cadenas, un punto bajo en el centro del abanico, 3 cadenas y ahora vamos a buscar los 2 puntos bajos que tejimos al final de la vuelta anterior. Vean, aquí tengo uno y otro, porque aquí empieza mi orilla. Entonces, en este punto bajo, el que tengo antes de que comiencen mis 5 puntos altos, allí vamos a tejer 2 puntos medios altos, igual que hicimos al comienzo. Ahí está uno y otro más, en el mismo punto. Y ahora me quedan mis 5 puntos altos de la orilla. Vamos a tejerlos. No se olviden de poner una marca si es que les está ayudando en ese primer punto alto que tejieron. Bueno, vamos a la siguiente vuelta que es la 5.
Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, esa cadena no cuenta como un punto y hacemos nuestros primeros 5 puntos altos. Esta vuelta es parecida a la de abanicos que hicimos primero. Van a ver que ya ahora todo se va haciendo cada vez más fácil. Así que vamos a tejer en este siguiente punto, que es el primero de los puntos medios altos que vemos. Aquí vamos a hacer 4 puntos altos. Hacemos 1, 2, todos en el mismo punto. 3 y 4. Ahora, fíjense bien, vamos acá. Vamos a tejer en este espacio de cadenas que habíamos hecho, de 3 cadenas, vamos a tejer un punto bajo. Entonces, solo metan su gancho aquí abajo. Hacemos un punto bajo, una cadena y vamos a hacer otro punto bajo acá, en donde está el espacio que se generó por las otras 3 cadenas. Ahí metemos nuestro gancho y hacemos un punto bajo. Ahora, tejemos, vamos para acá, vamos a tejer en el espacio de cadena que nos quedó en la V. Vamos a meter nuestro gancho aquí, haciendo un abanico como los que habíamos hecho acá. Así que hacemos 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Ahí está mi cadena y sigo en ese mismo espacio, ¿sí? Estoy haciendo los abanicos de esta vuelta en esas V's que dibujé en la vuelta anterior. Y 3. Y ahora vamos a repetir desde aquí, desde donde hicimos este punto bajo en ese espacio de cadenas, cadena y punto bajo en el siguiente espacio de cadenas y luego nuestro abanico en la V que formamos en la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a repetir esto 2 veces. Voy a hacerlo. Entonces, tejo aquí en este espacio, punto bajo, cadena y punto bajo del otro lado, en el otro espacio de 3 cadenas. Ahora voy a la V, ahí en ese espacio de cadena hago mi abanico. Ahí está, llevo una repetición, voy a la segunda. Si ya repitieron el número de veces que necesitaban para la talla que estén tejiendo, entonces vamos a terminar todos. Vamos aquí al siguiente espacio de 3 cadenas y hacemos un punto bajo, una cadena y un punto bajo aquí en el siguiente espacio de 3 cadenas. Ahora fíjense bien, nos quedan aquí 2 puntos medios altos que hicimos en la vuelta anterior. ¿Ven? Aquí está uno y aquí está el otro punto. Este es el primero de mis 5 puntos altos de la orilla. Entonces, en este punto, el segundo de esos puntos medios altos, 1 y 2, ahí vamos a tejer 4 puntos altos. Así que meto mi gancho y hacemos 4 puntos altos. Todos en el mismo punto. Nos quedan ya los 5 puntos de la orilla. Vamos a tejerlos. Vamos a la siguiente vuelta, subimos con una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y hacemos nuestros 5 puntos altos del principio.
En esta vuelta vamos a formar V's, es parecida a esta que habíamos hecho, parecida. Entonces, vamos a nuestro siguiente punto y hacemos un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora, vamos a buscar la cadena que tenemos entre los dos puntos bajos que tejimos en esos espacios de cadena. ¿Ven? Aquí está uno, pueden verlo por sus dos patitas, y aquí está el otro en el otro espacio de 3 cadenas. Y aquí en medio está esa cadena que tejimos. Pues allí vamos a hacer una V. Hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos al centro de nuestro abanico y hacemos un punto bajo y 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a repetir desde aquí, desde nuestra V. Vamos a hacer una V en el siguiente espacio de cadena, entre los dos puntos bajos, 3 cadenas, un punto bajo en el centro del abanico y 3 cadenas. Vamos a repetirlo 2 veces más para esta talla. Voy a hacerlo. Entonces, tejo entre esos dos puntos bajos que tengo una V, 3 cadenas, un punto bajo en el centro del abanico y 3 cadenas. Y voy a hacer mi segunda repetición. Aquí están esos dos puntos bajos y aquí está la cadena. Y para terminar nuestra vuelta, después de hacer esas repeticiones, pues vamos a este último espacio de cadena que tenemos. Aquí están los dos puntos bajos. Vamos a hacer una última V. Tres cadenas, 1, 2 y 3. Vamos ahora a estos puntos altos que tenemos, los que hicimos todos en el mismo punto. Tenemos 4, miren. 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto, que es el que está antes de que comencemos nuestra orilla, ahí hacemos un punto bajo. Y ahora sí, tejemos los 5 puntos altos del final. Siguiente vuelta. Esta es la última. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos nuestros 5 puntos altos del principio. Vamos a hacer ahora una vuelta con abanicos. Así que vamos a nuestro siguiente punto, que es este, y hacemos un punto bajo en este espacio de 3 cadenas, ahí metemos nuestro gancho. Y ahora en la V que tenemos hacemos un abanico. Ahora tejemos aquí en el espacio de 3 cadenas un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el siguiente espacio de 3 cadenas. Y vamos a repetir desde aquí, desde el abanico. Vamos a hacer un abanico y luego un punto bajo en el espacio de 3 cadenas, una cadena y un punto bajo en el espacio de 3 cadenas. Vamos a repetir esto 2 veces más. Voy a hacerlo.
mi segunda repetición. Ya que repetimos esas veces que necesitábamos, vamos a terminar. Tenemos una última V, así que formamos un último abanico. Hacemos ahora, aquí en este espacio de 3 cadenas, hacemos un punto bajo acá, en el siguiente punto, y nos quedan nuestros últimos 5 puntos de la orilla que vamos a tejer. Pues así va nuestro tejido y lo que vamos a hacer ahora es muy fácil porque vamos a continuar repitiendo desde la vuelta número 4, que fue esta donde hicimos por primera vez nuestras V's, y hasta la vuelta 7, que es esta última que acabamos de tejer. Vamos a repetir esas vueltas 4, 5, 6 y 7 hasta alcanzar, en el caso de esta talla chica, los 69 centímetros, y ahí les dejo los centímetros para las otras tallas. Es muy importante que nuestra última vuelta, la última vuelta que tejamos, sea una vuelta 4 o una vuelta 6, ¿ok? Entonces, si se pasan un poquito de los centímetros que les sugiero o se quedan un poquito cortos, no pasa nada. Lo más que puedan acercarse a esos centímetros y que terminen en una vuelta 4 o en una vuelta 6. Pues ya he tejido todo mi rectángulo y ya alcancé esos centímetros que necesitaba. Así es como se ve. Es muy bonita textura y como ven, terminé en una repetición de la vuelta número 4. Si ustedes terminaron en la repetición de la vuelta 6, está perfecto también. Lo que buscamos es tener este borde recto aquí arriba para poder continuar con el pedacito que nos falta. Nuestro rectángulo tiene que verse igual al final que al principio, como aquí. Entonces vamos a hacer esas vueltas que nos faltan. Vamos a subir entonces con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta a nuestro tejido. Tenemos que tejer entonces 2 vueltas de puntos altos, así que vamos a poner un punto alto sobre cada punto que tengamos, sea punto alto, sea punto medio alto, sea punto bajo, un punto alto sobre cualquier punto y un punto alto por cada cadena que tengamos, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, voy a empezar aquí. Aquí, por ejemplo, tengo esos 2 puntos medios altos, aquí tengo uno y aquí tengo el otro, entonces tengo que poner un punto alto en cada uno de ellos. Para los que terminaron en una vuelta 6, aquí deben de tener un punto bajo, entonces hagan su punto alto sobre ese punto bajo, ¿sí? Un punto alto en cada punto. Voy al que sigue, este es mi otro punto medio alto, y cuando lleguen a sus cadenas, tejan ahí, si tienen 3 cadenas, tienen que tejer 3 puntos altos. Entonces hacemos 3 puntos altos en esos espacios de 3 cadenas. Aquí, por ejemplo, tengo un punto bajo, entonces sobre él pongo un punto alto. Aquí me toca hacer 3 porque tengo 3 cadenas. Igual los que estén en la vuelta número 6, así lo tendrán que hacer. Y cuando lleguen a sus motivos de V, donde tienen un punto alto, pues ahí hacen otro igual. En la cadena, en el espacio de cadena, hacen otro. Y en el otro punto alto hacen lo mismo, ¿ok? Entonces, así es como lo vamos a hacer en esta vuelta. Vamos a terminarla y yo los veo al final. Ya estoy en el final de mi vuelta. Y si cuentan sus puntos, deben de tener exactamente la misma cantidad
de los puntos que tenían en la primera vuelta. Eso no ha variado en ningún momento de nuestro rectángulo, ¿ok? Y para terminar subimos con una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos que tenemos. Súper sencillo ya. Vamos a acabar entonces esta vuelta. Me falta un último punto. Cuando terminen, corten su estambre, su lana y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho, así, y lo jalan. Y esta hebra la vamos a esconder por el revés del tejido. No se preocupen si en los extremos de su tejido ven estas pequeñas ondas. Es normal, ¿sí? Eso pasa cuando, a veces cuando combinamos puntadas. La puntada de abanicos tiende a jalar un poquito hacia adentro y los puntos altos se expanden. Entonces es normal que pase eso, pero no se preocupen que eso se va a quitar después, ¿sí? No pasa nada, es normal. Entonces vamos por nuestra aguja lanera para esconder esta hebra. Enhebren su aguja lanera con esa hebra que les quedó y busquen el revés de su tejido. ¿Cuál es? Pues bueno, es donde vemos el revés de los abanicos. Si se fijan, aquí los puntos altos se ven como, bueno, yo les digo como chinitos, como rizaditos. Y por el otro lado, vean, se ven más lisos. Entonces, por el revés, que es este, vamos a esconder esa hebra. Déjenme acomodarlo, así. No importa el orden en que pasen su aguja, lo importante es que quede esta hebra metida entre los puntos. Y cuando sientan que ya es suficiente, pues solo corten el sobrante. Y ahora lo que nos queda es tejer otro rectángulo exactamente igual. Una vez que ya tienen sus dos rectángulos listos, entonces vamos a unirlos. Pero como por más que abra la toma no me van a alcanzar a caber completos porque son muy largos, entonces para enseñarles cómo acomodarlos, corté estos dos rectángulos pequeñitos de tela para que vean cómo los van a acomodar. Vamos a poner uno en sentido vertical, con la parte donde comenzamos abajo, el final arriba. Y el otro rectángulo lo vamos a acomodar en sentido horizontal, con la parte donde terminamos pegada al primer rectángulo. Por aquí es por donde vamos a hacer nuestra costura, que van a ver que es súper fácil. Es muy importante además que tengan el lado del revés hacia arriba para que nuestra costura nos quede por ese lado. Aquí están mis dos rectángulos, lado del revés hacia arriba. Vamos a empezar aquí en este primer punto que tenemos, ven, ahí se ve la V, vamos a pasar por ahí nuestro gancho y en el otro lado, justo en la esquinita, ¿sí? Donde vean que tengan un agujerito. Ahí metemos nuestro gancho, tomamos una hebra nueva y vamos a pasarla por ahí, por esa esquina y por ese primer punto. Esta hebra después la vamos a rematar, no se preocupen, y ahora vamos a tejer una cadena así. Utilizaremos el punto deslizado para unir, así que vamos al siguiente punto, ahí pueden ver esa V, ahí está, por ahí pasen su gancho y ahora simplemente lo van a deslizar al espacio que tengan enfrente en su otro lienzo. Si se fijan, aquí a un lado tenemos un montón de espacios, ¿ven? Hay otro, hay otro, hay otro. Entonces solo acomoden bien plano su tejido y dejen que su gancho se deslice al espacio que tenga enfrente. Toman su hebra, la pasan por ese espacio, por el punto y por la argolla que tienen en el gancho. Y lo mismo van a hacer en cada punto. Entonces voy al siguiente, lo paso por el espacio que tenga enfrente y por la argolla del gancho. ¿Ven? Es súper rápido y fácil. Voy al espacio que tiene enfrente,
Yo paso por ahí, por el punto y por la argolla. Otra vez, que sientan que su gancho pasa fácil. Así. Y siempre este lienzo no lo estiren o no lo vayan arrugando, manténganlo así planito para que quede bien hecha su costura. Y por la argolla. Entonces, vamos a seguir así hasta que lleguemos al final de nuestros puntos. Acuérdense entonces, esta parte solo váyanla manteniendo así planita. Ya casi llego al otro extremo. Me faltan solo unos poquitos puntos. Aquí va otro. Y el último. Corten su hebra, yo ya había cortado la mía, así que ahora vamos a pasarla última vez por esa argolla. Así. Jalamos y ahora vamos por nuestra aguja lanera porque tenemos que rematar bien. Enhebren su aguja y simplemente vamos a hacer otro nudo u otros nudos, los que necesiten, para sentir que su costura está segura. Yo ahí voy a pasar, voy a hacer uno y otro más. Así. Y esta hebra la esconden por el revés de su tejido. Y con la hebra del principio hagan lo mismo, ¿sí? Hagan 1 o 2 nudos o 3, los que necesiten. Y la esconden cuando terminen igual entre sus puntos. Por el lado del derecho, así es como se ve nuestra costura. Quedó muy muy bien. Así que ahora vamos a ver cómo cosemos la otra parte. Vamos a unir ahora esta parte de nuestro tejido con esta de aquí. Así que lo vamos a tomar y vamos a hacer esto. Con la tela cuesta un poco más de trabajo, así. Aquí es donde vamos a coser. No se preocupen si ahorita lo ven raro, esto va a tomar forma una vez que lo terminemos de coser y nos va a quedar muy bien. Aquí entonces tengo la parte de arriba de mi rectángulo, aquí viene el otro, así como se los enseñé con los pequeñitos, y vamos a coser aquí. Acomódenselo de manera que les quede cómodo. Sería así y vamos a hacer exactamente lo mismo que en el otro lado. Ya saben, vamos por cada punto y por cada espacio del otro lado. Es igual, ¿ok? Entonces vamos a terminar la costura de este lado. Y ya que terminaron, pues ahora vamos a hacer esto. Y ya está nuestro poncho. Ya solo nos faltan los detalles del cuello y de la orilla. Entonces tenemos aquí el cuello de nuestro poncho. Vamos ahora aquí al centro y vamos a agregar una hebra nueva. Aquí está el centro. Busquen un punto alto, ahí, el más cercano que tengan. Busquen ese espacio que tienen en la orilla y ahí vamos a poner una hebra nueva. La pasamos y hacemos una cadena. En ese mismo espacio vamos a tejer otro punto alto. Y ahora de lo que se trata es de ir haciendo un punto alto en el final de cada una de las vueltas que tenemos. ¿Ven? Ahí está otra, ahí está otra, ahí está otra, ¿sí? Entonces vamos a hacer. Aquí meto mi gancho y hago otro punto alto. Aquí, por ejemplo, tienen una vuelta, pueden meter su gancho aquí o acá. Yo lo voy a poner aquí. Siguiente vuelta, entonces me toca aquí. Siguiente, otra vez elijo este espacio.
siguiente vuelta y siguiente vuelta. Entonces, ven que es muy fácil, vamos a seguir así hasta haber dado toda la vuelta a nuestro cuello. Miren, aquí estoy llegando a la otra unión de mis rectángulos y es lo mismo, ¿sí? Simplemente sigo buscando esos finales de vuelta. Ahí está, ahora voy al de este lado, aquí están mis puntos altos. Y así continúo. Me queda un final de vuelta más donde tejer, que sería este, acabo de tejer aquí. Aquí comencé, entonces ahí hago ese último punto alto. Unimos con un punto deslizado en el primer punto alto de la vuelta y ya está. Yo propongo para el cuello hacer 3 vueltas, llevamos una, haríamos otra de puntos altos y una de puntos bajos. Pero si alguien quiere mayor amplitud en el cuello, entonces puede solamente tejer 1 o 2 vueltas, ¿sí? Según le guste. Simplemente remate al final de esta o de la que sigue y ya está. Subimos con una cadena entonces y damos vuelta a nuestro tejido, así. ¿Ven? Ahora vamos a ver el revés, déjenme jalar, el revés de estos puntos altos que acabamos de tejer. ¿Ven? Y vamos a hacer entonces un punto alto en cada punto. Empezamos desde este primero, el que está pegado a su cadena. Ahí hacemos el primer punto alto y así seguimos en cada punto. Sencillito. Entonces vamos a hacer esta vuelta. Me queda un punto donde tejer, que es este. Si se fijan, aquí empezó mi vuelta. Entonces tejo ese último punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Subimos con una cadena, damos vuelta a nuestro tejido. Así. Y ahora hacemos la última vuelta, que es de puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Ya saben, empezamos en este primero, el que está pegado a nuestra cadena. Entonces hacemos estos puntos bajos para terminar con las vueltas de nuestro cuello. Hacemos el último punto aquí. Unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Corten su hebra y ya nada más la pasan por la argolla del gancho y jalan. Esta la escondemos por el revés del tejido con nuestra aguja lanera. Y así es como se ve su cuello. Quedó muy bonito. Ya que tejimos nuestro cuello, vamos ahora a hacer un detallito para la orilla de abajo de nuestro poncho. Entonces, así como estamos con la espalda frente a nosotros, vamos a dar la vuelta para ahora tejer acá. Vamos entonces a agregar una hebra nueva antes del pico. No importa a qué altura, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Así que paso por ahí mi hebra nueva y hago una cadena. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, empezando desde ese primer espacio donde fijamos nuestra hebra. Ahí hacemos el primero y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada espacio que se nos presente, ¿sí? Siempre, por si les sirve, siempre van a tener 2 espacios pequeños, 1 y 2 y uno grande. Y otra vez 2 espacios pequeños, 1 y 2 y uno grande. ¿Ven? Así se va viendo toda su orilla. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada uno de esos espacios. Esta hebra que les queda del principio, no olviden que también hay que esconderla por el revés del tejido. Igual en el cuello. Entonces ahora voy a este grande, ahora tengo 2 pequeños, uno aquí y uno aquí. Aquí está el primer pico al que voy a llegar, yo voy aquí y si se fijan ahora tenemos un cambio, aquí ya no tenemos espacios donde tejer, lo que se nos presenta más bien es la cadena de inicio, aquí comenzamos nuestro rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente, es más fácil porque solo vamos a tejer un punto bajo en cada una de esas cadenas.
¿sí? Guíense por el punto alto, miren, aquí está el punto alto y está metido en esa cadena, pues ahí hacen su punto bajo. Igual, aquí está el punto alto, ahí está la cadena y tejo mi punto bajo. Y así vamos a continuar. Casi llego al pico, me falta por aquí otro punto bajo. Y ahora, cuando estén en el vértice, en su piquito, entonces ahí van a ser 3 puntos bajos, ¿ok? Entonces hacemos 1 en el mismo lugar, 2 y en el mismo lugar 3. Y ahora sí, vamos a tejer de este lado, otra vez se nos vuelven a presentar esos espacios, lo hacemos igual que cuando comenzamos, ¿ok? Tejemos un punto bajo en cada espacio que se nos presente. Ya saben cómo hacer entonces en el pico, cuando lleguen al que sigue, igual hacen sus 3 puntos bajos. Ya llegué a donde comenzó mi vuelta, aquí hice ese otro piquito, hice 3 puntos bajos. Voy a tejer nada más en estos 2 espacios que me quedan, aquí y aquí. Unimos con un punto deslizado en ese primer punto bajo que hicimos y vamos a tejer ahora ya la última vuelta. Así como estamos, vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Tenemos que ver ahora el revés de esos puntos bajos que acabamos de hacer. Aquí está mi hebra de inicio. Y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en la primera cadena que tejimos, vamos a hacer 5 puntos altos cerrados juntos. Esto es, damos una lazada, metemos nuestro gancho en esa primera cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y dejamos ahí sin terminar ese punto alto. Tenemos que tener 5 en total. Otra vez lazada, meto el gancho en la misma cadena, saco hebra, lazada, saco las 2 argollas. Ya tenemos 2. Lazada, meto el gancho, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Ya tenemos 3. Otra vez. 2 argollas, ya tenemos 4 puntos altos sin cerrar. Vamos a hacer uno último, saco hebra y saco 2 argollas. Ya tenemos ahí 5 puntos altos sin cerrar. Así que ahora damos una lazada y los cerramos todos al mismo tiempo. Con eso vamos a formar una bolita. Hacemos ahora 4 puntos deslizados en los siguientes 4 puntos. Mucho cuidado, este es el punto donde partieron nuestras cadenas y es nuestro primer punto. Entonces vamos a este. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Otra vez subimos con 3 cadenas y formamos otra bolita en esa primera cadena haciendo 5 puntos altos cerrados juntos. Ahí está, 1, 2, 3, 4 y ahí va el quinto. Lo cierro y otra vez 4 puntos deslizados en los siguientes 4 puntos. Me tocaría en este, ¿sí? Aquí es donde salieron mis cadenas. Así que voy aquí al siguiente punto. 1, 2, 3 y 4. Otra vez 3 cadenas y formamos otra bolita. Pueden espaciar sus bolitas tanto como quieran. Yo estoy haciendo 4 puntos deslizados entre cada una, pero pueden hacer más o pueden hacer menos, según a ustedes les guste. Y así es como vamos a continuar a todo lo largo de nuestra orilla. Esta es la última bolita que he hecho y ya voy a llegar a mi punto de partida, así que voy a hacer los puntos deslizados que me queden hasta llegar aquí, donde empecé. No pasa nada si les quedan 1 o 2 puntos deslizados menos o 1 o 2 puntos deslizados más, ¿sí? Que los que han estado haciendo entre cada una. No es algo que se vaya a notar, así que no les preocupe. Vamos a hacer entonces esos puntos deslizados que nos caben ahí. Este es el tercero. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Ahora tenemos que esconder entre los puntos con nuestra aguja lanera todas las hebras que nos queden.
Y si ya terminaron con su orilla, la mía ya está lista, pues los felicito. Ya terminaron su poncho. Un proyecto muy fácil y que queda precioso. Espero que les haya gustado este tutorial. Denle like si así fue. Suscríbanse a nuestro canal. Tenemos tejidos a crochet y a 2 agujas. Ahí abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan entrar al canal y vean todos los proyectos que tenemos. No se olviden de activar la campanita que está por ahí para que reciban la notificación de nuestros estrenos. Así que a tejer mucho, disfrútenlo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.